Sin rumbo, sin un solo rostro dispuesto a darle refugio, y con 3 niños empapados sujetándose a su vestido, ella caminó hacia aquel rincón del bosque que todos evitaban incluso nombrar, no porque estuviera lejos, sino porque guardaba una historia que ningún adulto se atrevía a explicar del todo. Imagina lo que es ser madre y descubrir que el único lugar donde tus hijos pueden pasar la noche es justamente aquel donde nadie sobrevivía para contar lo que oyó en la oscuridad. Ella no tenía elección, y fue precisamente por eso que lo imposible ocurrió. Antes de continuar, respira hondo y quédate conmigo. Lo que ella encontró en ese pedazo olvidado de la selva no fue solo refugio, fue algo que, hasta hoy, nadie logra explicar. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad acompañas esta historia. Quiero saber hasta dónde llega este relato, porque lo que viene ahora lo cambia todo. La lluvia caía fuerte aquella tarde de noviembre de 1923 en el interior profundo de Bahía, transformando los caminos de tierra roja en ríos de lodo espeso que parecían querer tragarse el mundo entero. Ana Clara, con el vestido empapado pegado a su cuerpo delgado y tembloroso, empujaba con fuerzas que no sabía de dónde sacaba un viejo carro de mano donde se amontonaban los restos de su vida. Unas ollas abolladas, mantas que olían a humedad y sus 2 hijos mayores, Lucas e Isabela, que miraban el diluvio con ojos desorbitados por el miedo. En su pecho, envuelto en trapos para protegerlo del frío cortante, el pequeño Miguel lloraba un llanto ronco, débil por el hambre, un sonido que se clavaba en el corazón de Ana como 1000 agujas ardiendo, recordándoles a cada paso que estaban completamente solos en un mundo que había decidido darles la espalda de la manera más cruel posible. Hacía apenas unas horas, el capataz de la hacienda Santa Justina, un hombre de rostro marcado por la viruela y ojos vacíos llamado Damião, había cumplido las órdenes del coronel Firmino sin ni siquiera un atisbo de piedad en su mirada. A punta de amenazas y con el látigo en la mano, había expulsado a la viuda de la pequeña casa de adobe que su marido había levantado con sus propias manos antes de morir de agotamiento en los campos de cacao. No hubo tiempo para súplicas ni para recoger las cosechas de la huerta. Ana Clara fue lanzada a la carretera como si fuera ganado enfermo, bajo la sentencia de que si la encontraban en las tierras del coronel al anochecer, no responderían por lo que pudiera pasarle a ella o a sus hijos. Una amenaza que en aquellos tiempos y en aquellas tierras era una sentencia de muerte no escrita. El camino se hacía interminable y cada paso era una batalla contra el barro que intentaba atrapar sus pies descalzos, como si la propia tierra quisiera retenerla para siempre en esa miseria. Ana Clara sabía que no podía quedarse en los márgenes de la hacienda, ni tampoco podía ir al pueblo, donde el coronel tenía ojos y oídos en cada esquina, y donde nadie se atrevería a dar cobijo a una mujer marcada por su odio. Su única opción, una opción que nacía de la desesperación más absoluta y no de la valentía, era dirigirse hacia la Mata del Silencio, una extensión de selva virgen y densa que los lugareños evitaban con fervor religioso, jurando que allí habitaban espíritus antiguos y que la tierra estaba maldita, pues quien entraba con malas intenciones jamás volvía a ver la luz del sol. A medida que se alejaban de los pastizales cultivados y se adentraban en la vegetación cerrada, la luz del día, ya gris por la tormenta, parecía morir prematuramente bajo la copa de árboles gigantescos que entrelazaban sus ramas como dedos esqueléticos. El aire cambió, volviéndose pesado, cargado con el olor dulzón de la fruta podrida y la tierra mojada, un aroma ancestral que helaba la sangre. Los sonidos habituales del campo desaparecieron, sustituidos por un silencio opresivo que solo era roto por el sonido de la lluvia golpeando las hojas altas y el chirrido de las ruedas del carro, que sonaba como un lamento metálico en medio de aquella catedral verde y sombría que parecía observarlos con 1000 ojos invisibles escondidos entre la maleza. Encontraron un pequeño claro cerca de un arroyo de aguas turbias, cuando la noche ya amenazaba con caer como un manto de plomo sobre ellos. Ana Clara, con las manos sangrando y el cuerpo gritando de dolor, comenzó a montar lo que sería su único refugio contra la intemperie y las bestias,
una tienda improvisada con palos que cortó con el machete de su difunto esposo y una lona encerada vieja que había logrado rescatar de la basura de la hacienda. Trabajó con una energía frenética, impulsada por el terror de dejar a sus hijos expuestos a la oscuridad total de la selva, atando las cuerdas con nudos fuertes y cubriendo los huecos con hojas de plátano gigantes para intentar frenar el agua que no dejaba de caer del cielo inclemente. La primera noche dentro de aquella precaria choza fue una prueba de resistencia mental que ninguna madre debería tener que soportar jamás. La oscuridad era tan absoluta que Ana Clara no podía ver su propia mano frente a su cara, sintiendo cómo la selva cobraba vida a su alrededor con sonidos que erizaban la piel, ramas que se partían bajo pesos desconocidos, siseos que podían ser serpientes o el viento, y gritos lejanos de animales que sonaban inquietantemente humanos. Abrazada a sus 3 hijos bajo las mantas húmedas, con el machete oxidado apretado en su mano derecha, Ana Clara mantuvo los ojos abiertos clavados en la entrada de la tienda, vigilando una negrura impenetrable, temiendo que en cualquier momento aparecieran los jaguares que acechaban la zona o peor aún, los hombres del coronel que eran más despiadados que cualquier bestia salvaje. El hambre comenzó a apretar con fuerza al amanecer, un dolor sordo en el estómago que se mezclaba con la angustia de no tener nada que ofrecerles a los pequeños, más que unas pocas raíces y frutas silvestres que ella probaba primero, rezando para no caer envenenada. Lucas e Isabela, con los ojos hundidos y la piel pálida, comían en silencio, habiendo aprendido demasiado pronto que quejarse no llenaba la barriga, mientras Ana Clara hervía agua del arroyo en una lata vieja para engañar al estómago. La selva, aunque aterradora, les ofrecía un extraño anonimato. Allí, entre los árboles centenarios y la maleza impenetrable, eran invisibles para el mundo exterior, refugiados en un limbo verde donde el tiempo parecía haberse detenido hace un siglo, lejos de las leyes de los hombres, pero sometidos a las leyes brutales de la naturaleza. Pasaron 3 días en esa vigilia constante, con la lluvia cayendo intermitentemente y el barro convirtiéndose en el suelo permanente de su existencia. Ana Clara sentía que sus fuerzas se agotaban, que la fiebre del cansancio y la desnutrición comenzaba a nublar su juicio, pero cada vez que miraba a Miguel durmiendo inquieto o a Isabela temblando de frío, sacaba una reserva de energía que nacía de las entrañas mismas de su maternidad. No se permitiría morir allí. No permitiría que sus hijos se convirtieran en abono para aquella tierra maldita. Si tenía que pelear contra el diablo o contra el monte entero, lo haría con uñas y dientes hasta el último suspiro que le quedara en el cuerpo. Fue en la 3ª noche, cuando la lluvia cesó de golpe dejando un silencio casi ensordecedor, que Ana Clara notó algo que desafiaba toda lógica. Estaba sentada en el suelo de tierra batida de la tienda, intentando remendar una camisa de Lucas a la luz de una vela hecha de cera de abeja, cuando sintió una vibración. No era un temblor de tierra normal, ni el paso de una manada de animales. Era algo rítmico, constante, un zumbido bajo que parecía subir desde las profundidades del suelo, justo debajo de donde dormían sus hijos. Puso la palma de la mano contra la tierra fría y sintió el pulso, un latido metálico y profundo, como si la selva tuviera un corazón de hierro enterrado allí mismo, llamándola, o quizás advirtiéndole de algo que llevaba demasiado tiempo dormido. El miedo le decía que tomara a los niños y corriera, que aquel lugar estaba verdaderamente embrujado, como decían las leyendas del pueblo, pero la curiosidad y una extraña intuición la mantuvieron clavada en el sitio. El sonido no era amenazante, aunque sí perturbador. Tenía una cualidad casi hipnótica, un susurro mecánico que se mezclaba con el silencio de la noche. Ana Clara acercó el oído al suelo, ignorando el frío y la humedad que empapaban sus rodillas, y por un momento juró escuchar algo más allá de la vibración, el sonido inconfundible de aire moviéndose por conductos vacíos, el eco de un espacio hueco y vasto que se extendía bajo sus pies, un secreto que la tierra había guardado celosamente de todos los hombres que habían pasado por allí, esperando quizás a alguien lo suficientemente desesperado como para detenerse a escuchar. Impulsada por una necesidad que rozaba la locura, Ana Clara agarró el machete
y comenzó a golpear el suelo de tierra apisonada, justo donde la vibración se sentía más intensa. El metal chocaba contra el barro endurecido, sacando chispas invisibles en la penumbra, mientras ella cavaba con una ferocidad nacida del miedo y la desesperación. Sus uñas se llenaron de tierra negra, sus músculos ardían por el esfuerzo de días sin comer bien, pero no podía detenerse. Algo le decía que aquel sonido subterráneo no era una amenaza, sino una llamada urgente. Los niños dormían un sueño inquieto a pocos metros, ajenos a que su madre estaba abriendo una herida en el vientre de la selva, buscando una respuesta que quizás ni siquiera Dios sabía que estaba allí enterrada, esperando ser encontrada. A medida que apartaba capas de hojas podridas y raíces finas que parecían venas de la tierra, el machete topó con algo sólido que devolvió un sonido seco y contundente, muy distinto al golpe contra una piedra natural o una raíz. Ana Clara dejó la herramienta a un lado, temiendo dañar lo que fuera que había encontrado, y comenzó a usar sus manos desnudas, rasgando el barro con desesperación hasta que sus dedos tocaron una superficie fría, lisa y trabajada por manos humanas. No era una roca cualquiera lanzada allí por el azar geológico. Era una losa perfectamente cuadrada, enterrada bajo años de olvido y sedimentos, fría como el hielo y pesada como el pecado, escondida allí con un propósito que la selva había guardado celosamente hasta esa noche de tormenta. Al limpiar la superficie con el borde de su falda mojada, la débil luz de la vela reveló grabados que hicieron que su corazón se saltara a un latido, mezcla de asombro y terror antiguo. No eran letras que ella pudiera leer con su escasa educación, sino símbolos tallados profundamente en la piedra, cadenas rotas, manos abiertas hacia el cielo y lo que parecía ser una balanza de justicia, todo cubierto de un musgo verde y resbaladizo que ella tuvo que raspar para ver bien. Aquella piedra no era una formación natural, era una puerta, un umbral sellado hace tanto tiempo que la naturaleza había intentado borrarlo cubriéndolo de maleza, pero que ahora, bajo sus manos temblorosas y sucias, reclamaba ser abierto. El zumbido metálico se sentía más fuerte allí, vibrando contra sus palmas como si algo al otro lado estuviera desesperado por respirar de nuevo después de un siglo de asfixia. Ana Clara intentó empujar la losa con el hombro, pero el peso era descomunal, como si la propia gravedad conspirara para mantener el secreto enterrado para siempre. Respiró entrecortadamente, el aire viciado de la tienda mezclándose con el sudor frío que le bajaba por la espalda y el olor a tierra removida. Miró a Lucas, su hijo mayor de 7 años, que dormía hecho un ovillo protegiendo a su hermana menor del frío que se colaba por las rendijas. No quería despertarlo. No quería arrastrarlo a su locura ni asustarlo con lo que pudiera salir de allí, pero sabía que no podría mover aquella piedra sola. Necesitaba cada gramo de fuerza disponible. Con una suavidad que contrastaba con la violencia de sus latidos, sacudió el hombro del niño, tapándole la boca suavemente para que no gritara al ver la expresión desencajada de su madre en la oscuridad. «Lucas, necesito tu ayuda, hijo, despierta», susurró ella con voz ronca, tratando de infundirle una calma que no sentía por ninguna parte. El niño abrió los ojos, grandes y oscuros, reflejando el miedo primario a la noche y a los ruidos de la selva, pero al ver el rostro decidido de su madre, asintió sin hacer preguntas, con esa lealtad inquebrantable y triste que tienen los hijos que han visto sufrir demasiado a sus padres. Juntos, madre e hijo, clavaron los dedos en el borde de la losa de piedra, buscando un punto de agarre entre el barro resbaladizo y la roca fría. A la cuenta de 3, empuja con todo lo que tengas, mi amor, como si tu vida dependiera de ello, instruyó Ana, sintiendo cómo la adrenalina borraba momentáneamente el dolor de su cuerpo maltratado y el hambre que le roía las entrañas. El esfuerzo fue brutal. Sus pies resbalaban en el suelo húmedo, buscando tracción, y sus brazos temblaban violentamente bajo la tensión, pero la piedra comenzó a ceder con un chirrido agónico que le heló la sangre, el sonido de roca moliendo contra roca después de décadas de inmovilidad absoluta. Fue un movimiento lento, milímetro a milímetro,
una batalla silenciosa y desesperada contra el peso físico de la historia. Ana Clara apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, canalizando toda su rabia contra el coronel, contra el hambre, contra la lluvia y contra la injusticia en ese empuje final. De repente, con un sonido sordo, la losa se deslizó hacia un lado, revelando una abertura oscura y cuadrada que parecía una boca negra abierta en el suelo de la tienda, lista para tragárselos. Un golpe de aire escapó del agujero en el mismo instante, un aliento antiguo y atrapado que olía a tiempo detenido, a madera vieja y a cera derretida, pero extrañamente no a podredumbre ni a muerte. El olor era seco, conservado, casi dulce, como el interior de una iglesia cerrada por años o una biblioteca olvidada. Ana Clara retrocedió instintivamente, tosiendo y cubriéndose la nariz, mientras la vela parpadeaba violentamente ante la corriente de aire que subía desde las profundidades, amenazando con apagarse y dejarlos en la oscuridad total. Lucas se agarró al brazo de su madre con fuerza, mirando con terror puro aquel abismo que acababan de destapar dentro de su precario refugio, esperando que salieran monstruos o espíritus vengativos. Pero del agujero solo salía silencio y aquel aire que susurraba sobre un pasado olvidado. Ana Clara, venciendo el pánico, acercó la vela al borde del agujero, con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. La luz temblorosa iluminó los primeros escalones de una estructura que no debería existir en medio de la nada salvaje. Una escalera de caracol hecha de madera noble, oscura y pulida, posiblemente jacarandá, que descendía en espiral hacia una oscuridad impenetrable que la luz no lograba disipar. No era una cueva natural ni una madriguera de animales. Era una construcción humana, deliberada, costosa y refinada, escondida bajo el suelo de la selva como un tesoro o una tumba faraónica. ¿Quién habría construido algo así en el corazón de la mata del silencio, lejos de toda civilización? ¿Y por qué lo habrían sellado con tanto cuidado? La lluvia comenzó a golpear con más fuerza la lona sobre sus cabezas, un rugido creciente que servía de recordatorio de la hostilidad del mundo exterior. Afuera había frío, jaguares hambrientos y hombres armados buscándolos para matarlos. Abajo había oscuridad y misterio, pero también la promesa de un refugio seco y quizás, solo quizás, algo que pudiera salvarlos. Ana Clara miró a sus hijos, Isabela temblando de frío en sueños, el bebé Miguel pálido y quieto por la falta de alimento. La decisión no fue racional, fue visceral e instintiva. No podía quedarse arriba esperando la muerte pasivamente. Tenía que bajar. «Vamos a entrar», dijo con una determinación que asustó hasta a ella misma por su firmeza. «Lucas, toma a tu hermana con cuidado. Yo llevaré al bebé y la luz. No te separes de mí». Improvisó rápidamente una antorcha con un trozo de madera seca y trapos empapados en un poco de aceite, que guardaba como si fuera oro líquido, encendiendo una llama más fuerte y duradera que desafió a las sombras del agujero. Con Miguel atado a su pecho, con un chal y la antorcha en alto crepitando, Ana Clara puso el primer pie descalzo en el escalón de madera superior. La estructura crujió levemente bajo su peso, un quejido de madera antigua, pero aguantó firme, sólida a pesar de los años de abandono. A medida que descendía, la temperatura cambiaba drásticamente, volviéndose más cálida y estable, lejos de la humedad penetrante de la superficie. Cada paso hacia abajo era un paso hacia el vientre de un misterio que había esperado un siglo para ser descubierto, y Ana sentía que, por primera vez en su huida, no estaba escapando, sino llegando a algún lugar destinado para ella. El descenso por la escalera de caracol parecía no tener fin, una espiral vertiginosa hacia el vientre de la tierra que hacía crujir la madera con cada paso vacilante de Ana Clara. Las sombras proyectadas por la antorcha danzaban en las paredes curvas de ladrillo, visto como espectros alargados que intentaban tocar su ropa, pero ella apretaba a Miguel contra su pecho y seguía bajando, impulsada por una mezcla de terror y esperanza ciega. El aire se volvía cada vez más denso y quieto, cargado de un silencio sepulcral que contrastaba violentamente con el rugido de la tormenta que habían dejado arriba,
como si hubieran cruzado una frontera invisible entre el caos de los vivos y la paz estática de los muertos. Lucas, con los ojos muy abiertos y la respiración contenida, se aferraba a la falda de su madre, bajando los escalones de dos en dos para no quedarse atrás en la penumbra, confiando ciegamente en que ella sabía hacia dónde los llevaba, aunque Ana Clara no tenía ni la menor idea. Finalmente sus pies descalzos tocaron un suelo de piedra fría y nivelada, marcando el final de la escalera y el comienzo de una estancia que la débil luz de la antorcha apenas alcanzaba a revelar en su totalidad. Ana Clara alzó el brazo, empujando la oscuridad hacia las esquinas, y lo que vio la dejó sin aliento. No era una cueva húmeda ni una tumba lúgubre, sino una bodega amplia y construida con una precisión arquitectónica que desafiaba toda lógica en medio de la selva. Las paredes estaban forradas de estanterías de madera robusta que llegaban hasta el techo abovedado, repletas de objetos que brillaban débilmente bajo el polvo de décadas, organizados con una meticulosidad casi obsesiva que hablaba de un propósito claro y de una previsión que iba más allá de la simple supervivencia. Avanzó con cautela, el corazón golpeándole en la garganta, sintiendo cómo el espacio se abría ante ella como un santuario olvidado por el tiempo. No había humedad, ni insectos, ni rastro de animales. El ambiente estaba preservado en una sequedad perfecta que había mantenido intacto todo lo que allí se guardaba. Ana Clara pasó un dedo tembloroso por una de las estanterías, levantando una capa gruesa de polvo gris para descubrir la madera barnizada que había debajo, y se dio cuenta de que aquel lugar no había sido abandonado con prisas, sino cerrado y sellado con cuidado, como quien guarda un tesoro o un legado para una generación futura que quizás nunca llegó a reclamarlo. El silencio allí abajo no era amenazante, sino expectante, como si las paredes mismas hubieran estado conteniendo la respiración durante un siglo, esperando a que alguien rompiera el hechizo. Su atención se centró en los frascos de vidrio alineados en las repisas, recipientes gruesos y sellados con cera roja que parecían contener la promesa de la vida misma. Con manos que apenas le respondían por el temblor del hambre, Ana Clara tomó uno de los frascos y limpió la superficie con el borde de su vestido sucio, acercándolo a la luz de la antorcha para inspeccionar su contenido. A través del cristal antiguo, vio el color dorado e inconfundible de la miel cristalizada, pura y eterna, conservada en su dulzura original a pesar del paso implacable de los años. Al lado, había frascos con granos de maíz, frijoles secos y arroz, semillas que, aunque viejas, parecían estar libres de gorgojos o moho, protegidas por el sello hermético de quien las había preparado. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla demacrada de Ana Clara al comprender la magnitud de lo que tenía frente a sus ojos. No eran joyas ni oro lo que aquella bodega guardaba, sino algo infinitamente más valioso para una madre con hijos hambrientos. Dejó la antorcha en un soporte de hierro oxidado en la pared y con un esfuerzo supremo rompió el sello de cera del frasco de miel, el sonido seco del craqueo resonando como un disparo en el silencio de la cámara. El aroma dulce y floral invadió el aire al instante. Un olor a flores de campo y sol de verano que la transportó lejos de la miseria y el miedo, provocando que su estómago rugiera con un dolor agudo y repentino que casi la dobla en dos. Lucas e Isabela se acercaron tímidamente, atraídos por el olor como polillas a la luz, sus ojos clavados en el frasco con una necesidad tan cruda que a Ana Clara se le partió el alma. Con los dedos sucios pero llenos de amor, sacó un trozo de miel endurecida y se lo llevó a la boca de Isabela, quien lo recibió con un gemido de placer puro, cerrando los ojos mientras el azúcar se derretía en su lengua. Luego le dio a Lucas, y finalmente probó ella misma, sintiendo cómo la energía recorría su cuerpo agotado como un torrente de vida, despertando sentidos que creía muertos y dándole la claridad mental que el hambre le había robado durante días. Aquella miel no era solo alimento, era esperanza líquida, la confirmación de que Dios, o la selva, no los había olvidado por completo. Animada por el hallazgo, Ana Clara siguió explorando las estanterías bajas, buscando algo más sustancioso que pudiera saciar el hambre voraz de sus hijos.
encontró paquetes envueltos en tela encerada y atados con cordel, pesados y densos al tacto. Al abrir uno con la ayuda de sus dientes, descubrió tiras de carne seca, curada con sal y especias, dura como suela de zapato, pero perfectamente comestible. Cortó pedazos pequeños con el machete y se los dio a los niños, viéndolos masticar con una avidez animal, recuperando el color en sus mejillas pálidas, minuto a minuto. Ella también comió, sintiendo cómo la carne salada le raspaba la garganta, pero llenaba el vacío doloroso de su vientre, dándole la fuerza física que necesitaría para enfrentar lo que fuera que viniera después. Mientras los niños comían sentados en el suelo de piedra, más tranquilos y seguros de lo que habían estado en semanas, Ana Clara se permitió un momento de alivio profundo, apoyando la espalda contra la pared fría y cerrando los ojos. El sonido de la lluvia y el viento allá arriba era solo un recuerdo lejano, amortiguado por metros de tierra y piedra. Allí abajo estaban a salvo, secos y alimentados, en un refugio que parecía haber sido construido específicamente para ese momento de necesidad extrema. Acunó a Miguel, que había dejado de llorar y ahora dormía plácidamente, tras haber recibido un poco de agua endulzada con miel, y sintió que por primera vez en mucho tiempo, el nudo de angustia en su pecho se aflojaba un poco, permitiéndole respirar sin dolor. Pero la curiosidad y el instinto de supervivencia no le permitieron descansar por mucho tiempo. Sabía que debía entender dónde estaban y qué más escondía aquel lugar antes de sentirse verdaderamente segura. Se levantó, dejando a los niños descansar, y tomó la antorcha nuevamente para explorar el fondo de la estancia, donde las sombras se acumulaban más densas y oscuras. La luz reveló que la bodega se extendía más de lo que parecía al principio, terminando en un nicho semicircular que recordaba al ábside de una pequeña capilla, un espacio que parecía reservado para algo más importante que la simple comida. Allí, en el centro del nicho y elevado sobre una plataforma de piedra para protegerlo de cualquier posible inundación, descansaba un objeto que hizo que la sangre de Ana Clara se helara y hirviera al mismo tiempo. No era otro estante de comida ni una herramienta de labranza. Era un cofre de madera oscura y maciza, reforzado con bandas de hierro negro que parecían costillas protegiendo un corazón. Estaba cerrado con un candado antiguo pero robusto, y sobre su tapa, cubierto de polvo pero aún legible, había un escudo grabado a fuego que ella no reconoció, pero que emanaba una autoridad y un poder que la hicieron estremecer. Ana Clara se acercó lentamente, sintiendo que aquel cofre no guardaba riquezas materiales, sino respuestas. Las respuestas a por qué aquella bodega existía y qué secreto mortal había sido enterrado con tanto cuidado bajo el suelo de la selva. Ana Clara observó el candado oxidado con una mezcla de frustración y determinación, sabiendo que el metal corroído era lo único que la separaba de la verdad que intuía latente dentro de aquel cofre. No tenía llave, ni tiempo para sutilezas, así que agarró una piedra pesada que servía de cuña en una de las estanterías y comenzó a golpear el cierre con una violencia calculada. El sonido del metal contra el metal resonó en la bóveda subterránea como campanadas fúnebres, haciendo que Lucas se tapara los oídos y que el eco rebotara en las paredes de ladrillo. El óxido, debilitado por décadas de humedad invisible y tiempo implacable, cedió finalmente con un chasquido seco, liberando el arco de hierro y permitiendo que la tapa del cofre se levantara apenas unos milímetros, exhalando un suspiro de aire antiguo que olía a cedro, tinta vieja y secretos de estado. Con las manos temblando incontrolablemente, Ana Clara empujó la pesada tapa de madera hacia atrás, esperando el brillo del oro o la plata que solucionaría su pobreza inmediata, pero lo que encontró fue algo mucho más sobrio y desconcertante. El interior estaba forrado de terciopelo rojo, ahora descolorido y polvoriento, y contenía pilas ordenadas de documentos atados con cintas de seda podrida y un libro grueso encuadernado en cuero negro que parecía haber absorbido la oscuridad del lugar. No había monedas, ni joyas, ni nada que pudiera venderse en el mercado del pueblo para comprar comida o pasajes de tren. Solo papel, montones de papel amarillento y quebradizo que crujía al menor contacto,
cubierto de una caligrafía densa y sellos de cera roja que llevaban el emblema imperial de un Brasil que ya no existía. La decepción inicial fue un golpe físico en el estómago, un vacío nauseabundo al pensar que había arriesgado la vida de sus hijos por papeles viejos que no se podían comer, pero una fuerza invisible la impulsó a tomar el libro de cuero. Al abrirlo, el lomo crujió como huesos viejos y las páginas revelaron una letra cursiva, apretada y urgente, escrita con una tinta ferrogálica que había cambiado de negro a un marrón rojizo con los años. Diario de Joaquim Alencar, año de gracia de 1886, leyó en la primera página, reconociendo vagamente el apellido como el de una familia noble que había desaparecido de la región misteriosamente antes de la proclamación de la República. Ana Clara acercó la antorcha, sus ojos recorriendo las líneas febriles, y a medida que leía, el hambre y el cansancio pasaron a un segundo plano, eclipsados por una revelación que le heló la sangre. El diario no era una simple bitácora de cuentas o eventos sociales. Era el testamento de un hombre atormentado y valiente, un abolicionista radical que había comprado aquellas tierras vastas y fértiles con el único propósito de crear un quilombo legal, un santuario seguro para los esclavos liberados y sus familias. Joaquim describía con detalle cómo había adquirido las escrituras legítimas de toda la región que ahora ocupaba la hacienda Santa Justina, pagando con su fortuna personal para garantizar que nadie pudiera reclamar esas tierras jamás. Pero también narraba el miedo creciente, las amenazas de los barones del café y los coroneles vecinos, antepasados directos del coronel Firmino, que veían en su proyecto una amenaza mortal para su poder, y que conspiraban para eliminarlo y apoderarse de todo mediante la fuerza bruta y documentos falsificados. Ana Clara dejó caer el diario sobre su regazo, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor mientras la comprensión se asentaba en su mente como una losa pesada. Aquellos papeles amarillentos en el cofre no eran basura, eran las escrituras originales, los títulos de propiedad definitivos que probaban que el coronel Firmino y su familia eran usurpadores, ladrones que llevaban generaciones ocupando tierras robadas y esclavizando a los descendientes de aquellos a quienes Joaquim quería salvar. Y lo más impactante estaba en la última voluntad del abolicionista. Estas tierras pertenecen a quien posea estos documentos y mantenga vivo el espíritu de la libertad en su suelo. Legalmente, moralmente, Ana Clara tenía en sus manos sucias de barro el poder para destronar al hombre que la había condenado a morir de hambre. La euforia del descubrimiento fue brutalmente interrumpida por un sonido que venía de la superficie, filtrándose a través de la losa abierta y cayendo por la escalera de caracol como una sentencia de muerte. No era el trueno de la tormenta, sino el relincho agudo de caballos asustados y voces humanas gritando órdenes en medio de la lluvia. «Busquen por el arroyo, tiene que estar cerca, vi humo hace un rato», rugió una voz que Ana Clara reconoció al instante con un estremecimiento de terror puro. Era Damião, el capataz, el verdugo que había jurado sacarla de allí viva o muerta. El refugio subterráneo, que segundos antes parecía un santuario inexpugnable, se sintió de repente como una ratonera sin salida, una tumba de piedra donde quedarían atrapados si no actuaban rápido. El pánico amenazó con paralizarla, pero el instinto maternal fue más rápido, encendiendo una llama de furia protectora en sus entrañas. Ana Clara sabía que no podía quedarse allí abajo, esperando a que la encontraran. Si Damião descubría la entrada, los mataría y sellaría el agujero para siempre, enterrando la verdad junto con sus cuerpos. «Lucas, levántate. Tenemos que subir ahora mismo», susurró con urgencia, guardando frenéticamente el diario y los documentos más importantes dentro de su vestido, pegados a su piel sudorosa. «No hagas ruido, hijo. Sé valiente». El niño, viendo el terror en los ojos de su madre, cargó a su hermana pequeña sin protestar, mientras Ana Clara tomaba al bebé y la antorcha, preparándose para ascender hacia el peligro que los acechaba arriba. Cada paso hacia la superficie era una batalla contra el humo denso y acre que comenzaba a llenar el hueco de la escalera, una niebla tóxica que sabía a lona quemada y a desesperación. Ana Clara tosía violentamente, cubriendo la cara del pequeño Miguel
con el chal empapado en sudor, mientras Lucas se aferraba a su cintura, sollozando en silencio con los ojos irritados por el calor que descendía como una ola física. La madera de los escalones, antes fría y sólida, ahora parecía vibrar con la violencia de lo que ocurría arriba, transmitiendo el caos de la superficie a través de la tierra misma. No había vuelta atrás. Quedarse abajo significaba morir asfixiados en una tumba de lujo. Pero subir significaba enfrentar a los demonios que habían venido a cazarla. Con el corazón latiendo en sus oídos más fuerte que el rugido del fuego, Ana Clara empujó a sus hijos hacia arriba, susurrando promesas de salvación que ni ella misma se creía del todo. Al llegar al final de la escalera, el calor se volvió insoportable, una bofetada térmica que hizo que su piel se erizara y sus pulmones ardieran. La losa de piedra estaba abierta, y a través del hueco, Ana Clara vio el infierno. Su precaria tienda, aquel refugio de miseria que había construido con sus propias manos, estaba siendo devorada por llamas anaranjadas que siseaban furiosas bajo la lluvia torrencial. El fuego peleaba contra el agua, creando columnas de vapor hirviente que se mezclaban con el humo negro, convirtiendo el claro de la selva en un paisaje de pesadilla gris y roja. Con un grito de esfuerzo, Ana Clara se impulsó hacia afuera, arrastrando a los niños lejos del borde del agujero y del fuego que consumía las vigas de madera, cayendo de rodillas en el barro frío y resbaladizo que, irónicamente, se sentía como una bendición en su piel quemada. No tuvo tiempo de recuperar el aliento ni de consolar a los niños que lloraban aterrados. El sonido de cascos golpeando la tierra mojada la rodeó al instante, cerrando cualquier ruta de escape. A través de la cortina de lluvia y humo, las siluetas de los caballos surgieron como espectros gigantescos, resoplando vapor y piafando nerviosos ante el olor del fuego y la sangre antigua que parecía emanar del suelo. Eran 5 jinetes, hombres duros con ponchos oscuros y sombreros de ala ancha, que ocultaban sus ojos pero no sus intenciones. En el centro, montado en un caballo negro que parecía una extensión de su propia maldad, estaba Damião, el capataz, mirándola desde arriba con una sonrisa torcida que helaba más que el viento de la tormenta. «Te dije que desaparecieras, viuda», escupió Damião, su voz cortando el estruendo de la lluvia como un látigo. «Pero eres terca como una mula vieja. Ahora mira lo que has hecho, obligándonos a salir con este clima de perros para terminar lo que la naturaleza no quiso hacer». Ana Clara se puso de pie lentamente, con el barro escurriendo por su vestido y el cabello pegado al cráneo, pero algo había cambiado en ella. Ya no era la mujer derrotada que había arrastrado un carro de mano bajo la lluvia días atrás. Ahora tenía el peso de la historia bajo sus pies y la verdad escondida contra su pecho. Abrazó a sus hijos contra sus piernas, creando una barrera humana, y levantó la barbilla, clavando sus ojos en los del capataz con una intensidad que lo hizo parpadear, sorprendido por la falta de miedo en su presa. «Esta tierra no es tuya, Damião, ni de tu patrón», dijo Ana Clara, su voz ronca pero firme, resonando con una autoridad que no le pertenecía por cuna, sino por derecho de sufrimiento. «Ustedes son los intrusos aquí, ustedes son los ladrones». Los hombres soltaron carcajadas nerviosas, mirando a su líder en busca de una señal para atacar, pero Damião dejó de sonreír. Desmontó con un movimiento fluido y pesado, sus botas hundiéndose en el lodo mientras caminaba hacia ella, desenrollando lentamente el látigo de cuero crudo que llevaba en la cintura. La lluvia golpeaba su sombrero, creando un halo de agua a su alrededor, mientras el fuego de la tienda chisporroteaba a sus espaldas, proyectando su sombra alargada sobre la mujer y los niños indefensos. «¿Ladrones? Nosotros somos la ley en este monte, mujer estúpida», gruñó acercándose lo suficiente para que Ana pudiera oler el tabaco rancio y el aguardiente en su aliento. «¿Crees que porque encontraste un agujero en el suelo ya eres dueña de algo? Ese agujero será tu tumba y la de tus bastardos si no me das una razón ahora mismo para no abrirte la piel a tiras». Lucas gimió de terror, escondiendo la cara en la falda de su madre, pero Ana Clara no retrocedió ni un milímetro. Su mano derecha apretó el libro de cuero bajo la tela de su vestido, sintiendo la textura de la verdad contra su piel,
mientras su mano izquierda buscaba a ciegas el machete que había dejado caer al salir, pero solo encontró barro y piedras. Estaba desarmada, sola y rodeada, pero una extraña calma la invadió, una certeza fría de que no moriría ese día de rodillas. «Toca a mis hijos, y te juro por Dios que la selva misma se levantará para tragarte», amenazó ella, y aunque sus palabras sonaban a locura desesperada, había una vibración en el aire que las hacía pesadas, reales. Damián se detuvo por un segundo, mirando alrededor como si esperara ver emboscada, pero solo vio árboles oscuros y lluvia. «La selva no habla, bruja», se burló, levantando el brazo para asestar el primer golpe. El látigo silbó en el aire, una serpiente negra lista para morder, pero nunca llegó a tocarla. Justo en ese instante de suspensión, cuando la violencia estaba a punto de romper la carne, un sonido profundo y gutural emergió de la tierra, mucho más fuerte y violento que el zumbido que Ana había escuchado antes dentro de la tienda. No fue un trueno del cielo, sino un rugido del infierno subterráneo. El suelo bajo las botas de Damián y bajo los cascos de los caballos se sacudió violentamente, haciendo que los animales relincharan de pánico y se encabritaran, rompiendo la formación y casi derribando a sus jinetes. Damián perdió el equilibrio, tambaleándose hacia atrás, con los ojos desorbitados mientras miraba el suelo como si esperara que se abriera. La losa de piedra que Ana Clara había movido y el agujero que había dejado abierto actuaron como una válvula de escape para una presión hidráulica y geológica que había estado acumulándose durante décadas en las galerías inundadas y colapsadas del sistema subterráneo, alteradas por la apertura de la bodega seca. La vibración se convirtió en un terremoto localizado, un espasmo de la tierra que hizo que los árboles alrededor del claro crujieran y dejaran caer ramas pesadas. Ana Clara cayó de rodillas, abrazando a sus hijos, sintiendo cómo el barro se licuaba a su alrededor. No era magia, aunque lo pareciera. Era la física brutal de la naturaleza reclamando su espacio, el colapso inminente de una red de túneles antiguos que no soportaron el cambio de presión y la tormenta. Pero para los hombres del coronel, supersticiosos y culpables, aquello era la confirmación de todas las leyendas de terror que habían escuchado desde niños. La viuda había despertado a los demonios de la mata del silencio y ahora venían a cobrar su deuda de sangre. En medio del caos, con los caballos girando fuera de control y los hombres gritando oraciones y maldiciones, Ana Clara vio cómo una grieta se abría en el suelo, a pocos metros de donde había estado la tienda. Un silbido agudo, como el de una tetera gigante hirviendo, precedió a la explosión. No hubo tiempo para correr, ni para pensar. La tierra simplemente estalló hacia arriba, liberando la furia contenida de las aguas subterráneas en un espectáculo de poder natural que dejaría una marca imborrable en la memoria de todos los presentes, cambiando el curso de esa noche y de sus vidas para siempre. El estallido fue una columna brutal de agua negra y lodo hirviente que se disparó hacia el cielo con la fuerza de un geyser volcánico, alcanzando una altura que superaba las copas de los árboles más altos. La presión acumulada durante décadas en las galerías subterráneas, liberada repentinamente por la apertura de la bodega y alimentada por la tormenta, había encontrado su punto de quiebre justo debajo de los caballos de los hombres de Damián. El impacto fue devastador. Una lluvia de escombros, piedras y agua a presión golpeó a los jinetes como metralla líquida, lanzando a dos de los hombres de sus monturas y haciendo que los caballos restantes, enloquecidos por el ruido y el dolor, rompieran filas en una estampida caótica, ignorando las riendas y los gritos de sus dueños. El claro se transformó en segundos en un pantano hirviente, donde el vapor se mezclaba con la lluvia fría, creando una niebla densa y fantasmal que ocultaba el mundo. Damián, que había caído de espaldas en el barro al encabritarse su caballo negro, se arrastró frenéticamente hacia atrás, con el rostro cubierto de fango y los ojos desorbitados por un terror supersticioso que anulara toda su crueldad habitual. Para él y para sus hombres simples y temerosos de Dios, aquello no era física ni geología, era la mismísima selva cobrando vida para defender a la viuda, tal como ella había profetizado segundos antes.
El capataz miró a través de la cortina de vapor y vio la silueta de Ana Clara, inmóvil en medio del cataclismo, sosteniendo a sus hijos y abrazada a un libro oscuro, y en su mente febril ya no vio a una mujer indefensa, sino a una entidad vengativa, una bruja capaz de convocar a los demonios de la tierra para tragarse a sus enemigos. «¡Vámonos! ¡Esto es tierra maldita!», gritó uno de los jinetes que aún lograba mantenerse sobre su caballo, girando las riendas con violencia para huir hacia la oscuridad del bosque. El pánico es contagioso, más rápido que el fuego, y en un instante, la disciplina férrea que Damião mantenía sobre su cuadrilla se desintegró por completo. Los hombres que habían caído se levantaron a trompicones, abandonando sus sombreros y armas en el lodo, y corrieron tras sus caballos, o simplemente se lanzaron a la espesura, prefiriendo enfrentar a los jaguares antes que permanecer un segundo más en aquel claro donde el suelo explotaba. Damião, humillado y aterrado, lanzó una última mirada de odio puro hacia Ana Clara, una promesa silenciosa de venganza futura, antes de montar a duras penas en su caballo nervioso y desaparecer tras sus hombres, tragado por la noche y la lluvia. Cuando el último sonido de los cascos se desvaneció, dejando solo el silbido decreciente del geyser que perdía fuerza hasta convertirse en un burbujeo lodoso, Ana Clara se permitió colapsar. Cayó sentada sobre el barro temblando violentamente, no de frío, sino de la descarga de adrenalina que abandonaba su cuerpo. Abrazó a Lucas y a Isabela, besando sus cabezas sucias de tierra, comprobando frenéticamente que no estuvieran heridos. Miguel lloraba en su regazo, asustado por el estruendo, pero estaban vivos, milagrosamente, imposiblemente vivos. La hoguera que había sido su tienda estaba apagada, ahogada por la explosión de agua y lodo. Ahora no tenían techo, ni fuego, ni refugio, pero tenían algo mucho más poderoso. Tenían la certeza de que sus perseguidores no volverían esa noche. Pero la calma era engañosa y Ana Clara lo sabía. Damião volvería, y la próxima vez no vendría solo ni asustado. Vendría con más hombres, con armas de fuego y con la luz del día para disipar sus miedos supersticiosos. Miró el agujero de la bodega, ahora parcialmente inundado y rodeado de lodo inestable. El refugio subterráneo ya no era seguro. Su estructura había quedado comprometida y el aire adentro sería irrespirable. No podían quedarse allí, parados en medio de la nada, como blancos fáciles esperando el amanecer. Tenían que moverse. La única ventaja que tenían era el tiempo y el miedo que habían infligido en sus enemigos. Ana Clara se puso de pie, sus piernas pesando como plomo, y sintió el libro de cuero y los documentos contra su pecho, duros y angulosos, recordándole su misión. «No podemos quedarnos aquí, hijos», dijo con voz temblorosa pero decidida, limpiando el barro de la cara de Lucas. «Tenemos que irnos ahora mismo. Vamos a caminar hasta el pueblo». El niño la miró con incredulidad. El pueblo estaba a kilómetros de distancia, a través de caminos inundados y peligrosos, pero al ver el fuego en los ojos de su madre, asintió. Ana Clara rasgó un trozo de su falda para amarrar mejor a Miguel a su espalda, dejando sus manos libres para sostener a Isabela y abrirse paso con el brazo libre. No tenían linterna. La antorcha se había perdido en el caos, así que tendrían que confiar en los relámpagos esporádicos y en el instinto para no perderse en la inmensidad vegetal que los rodeaba. La caminata comenzó como una pesadilla lenta. Cada paso era una lucha contra el barro que intentaba succionar sus pies hasta los tobillos, un esfuerzo físico que quemaba sus músculos ya agotados por el hambre. La selva, después de la explosión, parecía haber entrado en un estado de alerta silenciosa. Los animales callaban, el viento había bajado su intensidad y solo se oía la respiración agitada de la pequeña familia y el chapoteo de sus pasos. Ana Clara no miraba atrás. Su mente estaba fija en un solo objetivo: el juez de la comarca, el único hombre que, según decían los rumores, no estaba en el bolsillo del coronel Firmino. Tenía que llegar a él antes de que Damião reagrupara a sus hombres o inventara una historia para justificar su muerte. El dolor en sus pies descalzos se convirtió en una constante sorda, cortados por piedras y ramas ocultas en el fango, pero ella lo usaba como combustible,
Cada punzada le recordaba el dolor de su esposo muriendo en el campo, el dolor de ser expulsada, el dolor de ver a sus hijos con hambre. Ya no era una víctima, era una portadora de justicia. Apretó la mano de Isabela cuando la niña tropezó y comenzó a llorar de agotamiento, cargándola en brazos a pesar de que sus propias fuerzas estaban al límite. «Ya casi llegamos, mi amor, ya casi». Mentía piadosamente, sabiendo que aún faltaban horas de oscuridad, pero sabiendo también que detenerse significaba morir. La selva comenzó a cambiar sutilmente a medida que avanzaban. Los árboles gigantescos daban paso a vegetación secundaria, más baja y densa, señal de que se acercaban a los límites de la civilización. El olor a tierra virgen se mezclaba ahora con el aroma lejano de humo de leña doméstica, de carbón quemado, olores que hablaban de casas y personas. Ana Clara sentía que el libro bajo su ropa pesaba más con cada kilómetro, como si la historia que contenía quisiera salir y gritar su verdad al mundo. No solo llevaba papeles, llevaba la redención de Joaquim Alencar, el abolicionista olvidado, y la condena de una dinastía de tiranos. Esa responsabilidad le daba una rectitud a su espalda que el cansancio no lograba doblar. Finalmente, cuando el cielo comenzó a teñirse de un gris pálido y enfermizo hacia el este, anunciando un amanecer sin sol, Ana Clara vio las primeras luces eléctricas del pueblo parpadeando a lo lejos, como estrellas caídas en el valle. Habían logrado salir de la mata del silencio. Sus cuerpos estaban cubiertos de una costra de barro y sangre seca. Parecían espectros surgidos de la tumba, pero estaban vivos. Al pisar el camino de grava que llevaba a la entrada del pueblo, Ana Clara se detuvo un segundo para recuperar el aliento. No iba a entrar escondiéndose como una ladrona. Entraría por la calle principal, a la vista de todos, con la frente en alto y la prueba del crimen en sus manos. La batalla de la selva había terminado. La guerra de la ley estaba a punto de comenzar. Entrar al pueblo de São Miguel con los primeros rayos del sol fue como cruzar un portal entre dos mundos irreconciliables. Ana Clara caminaba por el empedrado irregular de la calle principal, sus pies descalzos y ensangrentados, dejando huellas de barro negro sobre las piedras limpias, un rastro físico de la selva invadiendo la civilización. El pueblo aún dormía bajo una neblina baja y fría, pero el olor a pan recién horneado y café colado comenzaba a flotar desde las casas, un aroma a normalidad que golpeó a Ana Clara con la fuerza de un insulto, recordándole todo lo que le habían robado. Ella y sus hijos parecían espectros surgidos de una pesadilla, cubiertos de hollín y tierra, caminando con una dignidad silenciosa que resultaba aterradora para el panadero madrugador que se detuvo en seco al verlos pasar, dejando caer su cesta de mimbre al suelo por la impresión de ver a los muertos caminando. A medida que avanzaban hacia la plaza central, las ventanas de las casas coloniales comenzaron a abrirse discretamente, revelando rostros curiosos y asustados que observaban la procesión de la miseria. Murmullos nerviosos corrían de puerta en puerta, como un viento venenoso. ¿No es esa la viuda que el coronel expulsó? Dicen que se metió en la mata del silencio. Debería estar muerta. Ana Clara escuchaba los susurros, pero no giraba la cabeza. Su mirada estaba fija en el edificio blanco y austero del juzgado, con su bandera lacia y sus columnas de justicia que siempre le habían parecido inalcanzables para gente como ella. No venía a pedir caridad ni a implorar perdón, venía armada con la verdad de un siglo y sentía que el libro bajo su ropa quemaba contra su piel, dándole el calor necesario para no desplomarse allí mismo por el agotamiento extremo. Llegaron a la escalinata del juzgado justo cuando el secretario, un hombrecillo pulcro de bigote fino y traje almidonado, abría las pesadas puertas de madera tallada. Al ver al grupo de mendigos embarrados subiendo los escalones, el hombre arrugó la nariz con disgusto evidente y levantó una mano para detenerlos, como quien espanta a un perro callejero sarnoso. «¡Alto ahí! No se permite la entrada a vagabundos ni a pordioseros en este recinto. Vayan a la iglesia si quieren limosna. Aquí se imparte ley, no sopa», ladró con esa arrogancia típica de los que tienen un poco de poder prestado. Ana Clara no se detuvo. Subió el último escalón y quedó cara a cara con él,
invadiendo su espacio personal con su olor a humo, selva y determinación feroz. «No quiero su sopa ni su lástima. Quiero ver al juez Octavio ahora mismo», dijo Ana Clara con una voz que, aunque ronca por el humo tragado, tenía el filo de una navaja. «Y si intenta detenerme, gritaré tan fuerte que todo el estado de Bahía sabrá que usted le cerró la puerta a la justicia». El secretario parpadeó, sorprendido por la audacia y la educación en el habla de esa mujer salvaje, pero antes de que pudiera llamar a la guardia, una voz grave resonó desde el interior del vestíbulo. «Déjala pasar, Almeida. Nadie que camine con esa mirada viene a perder el tiempo». Era el juez Octavio, un hombre anciano de cabello blanco y hombros cargados, conocido por ser el único hueso duro que el coronel Firmino no había logrado roer del todo, aunque muchos decían que su silencio se compraba con paz, no con dinero. Ana Clara entró al despacho del juez, un santuario de madera oscura y libros de leyes que olía a tabaco y cera para muebles, un contraste violento con la humedad subterránea de donde venía. Colocó a Miguel, que dormitaba exhausto, en un sillón de cuero, y pidió a Lucas que cuidara de su hermana. Luego, sin preámbulos, metió la mano en su vestido y sacó el paquete envuelto en trapos sucios. Al desenvolverlo sobre el escritorio inmaculado del magistrado, el barro manchó la madera pulida, pero a nadie le importó. Allí estaba el libro de cuero negro y los documentos con sellos imperiales, testigos mudos de una historia enterrada. «El coronel Firmino no es el dueño de estas tierras, Excelencia. Nunca lo fue», declaró Ana Clara, empujando el diario hacia él. «Su abuelo las robó y mató para esconderlo. Aquí está la prueba». El juez Octavio, con manos que revelaban las manchas de la edad, se ajustó los anteojos y abrió el diario con una delicadeza reverente. El silencio en la habitación se volvió denso, solo roto por el sonido de las páginas crujiendo al pasar y la respiración agitada de Ana Clara. A medida que el juez leía, su expresión de escepticismo profesional se transformó lentamente en una de asombro genuino. Reconoció las firmas, los sellos de lacre, la narrativa de Joaquín Alencar. Aquello no era una falsificación burda, era historia viva, un eslabón perdido que explicaba décadas de desapariciones y expansiones inexplicables de la hacienda vecina. El juez levantó la vista, mirando a Ana Clara no como a una viuda pobre, sino con un respeto nuevo, casi temeroso. «Señora, ¿usted tiene idea de la guerra que acaba de declarar al traer esto aquí?», preguntó en un susurro grave. «La guerra ya empezó anoche, juez. Intentaron quemarnos vivos», respondió ella, señalando las quemaduras en su ropa y la suciedad en sus hijos. «Yo solo vengo a terminarla». Antes de que el juez pudiera responder, un alboroto estalló en la plaza exterior, rompiendo la calma de la mañana. Gritos, galopes frenéticos y el sonido inconfundible de órdenes militares. Ana Clara corrió a la ventana y vio lo que temía. Damião había llegado y no venía solo. Junto a él, en un caballo blanco pura sangre, estaba el mismísimo coronel Firmino, un hombre obeso y colorado que rara vez salía de su mansión, rodeado de una docena de hombres armados con carabinas. Habían rodeado el juzgado, convirtiendo la plaza en un escenario de asedio. La gente del pueblo corría a esconderse, cerrando puertas y ventanas, sabiendo que cuando el coronel bajaba al pueblo, la sangre solía correr. «¡Octavio! Sé que esa ladrona está ahí dentro», rugió el coronel Firmino con una voz potente, acostumbrada a ser obedecida sin rechistar. «Sácala ahora mismo. Robó propiedad privada de mi hacienda y atacó a mis hombres. Entrégala o entraremos a buscarla». El secretario Almeida temblaba visiblemente junto a la puerta, mirando al juez con pánico, esperando la orden de rendición. Ana Clara retrocedió, poniéndose instintivamente delante de sus hijos, buscando con la mirada algún objeto pesado para defenderse, sabiendo que las paredes de la ley eran delgadas contra las balas de los coroneles. Pero el juez Octavio no se movió hacia la puerta para abrirla. Se levantó lentamente, tomó el diario de cuero y lo guardó en el cajón de su escritorio, cerrándolo con llave. «Almeida, abre la puerta principal de par en par», ordenó el juez con una calma helada, ajustándose la toga sobre los hombros. «Pero no para entregarla, voy a salir yo». Ana Clara lo miró sorprendida. El anciano magistrado,
que durante años había navegado las aguas turbias de la política local, evitando confrontaciones directas, parecía haber encontrado en esas páginas amarillentas una columna vertebral de acero que creía oxidada. «Quédese aquí y no se acerque a las ventanas», le ordenó a Ana Clara. «Hoy vamos a ver si la ley en este país vale más que el plomo de un cacique». El juez salió al pórtico del edificio, una figura solitaria y frágil contra un ejército privado, y el silencio cayó sobre la plaza como una guillotina esperando caer. El coronel Firmino, desde su montura, miró al juez con desprecio, acariciando la funda de su revólver. «¿Perdiste el juicio, Octavio? Dame a la mujer y a los papeles que se robó, y olvidaré que me hiciste esperar», amenazó. El juez, apoyado en el barandal de piedra, alzó la voz para que no solo los pistoleros, sino todo el pueblo escondido escuchara. «No hay ninguna ladrona aquí, Firmino. Solo hay una ciudadana que ha traído pruebas de un crimen que lleva 40 años sin resolverse. Si quieres a esta mujer, tendrás que pasar por encima de mí y del Tribunal Superior, porque acabo de poner esos documentos bajo custodia federal». La mentira sobre la custodia federal fue un riesgo calculado, un farol de póker jugado con la vida, pero funcionó momentáneamente. La mención de federal hizo que algunos pistoleros bajaran las armas, dudando. Firmino se puso rojo de ira, la vena de su cuello palpitando peligrosamente. La batalla final por la mata del silencio había dejado la selva y ahora se libraba en el corazón de los hombres. El coronel Firmino, con el rostro inyectado en sangre y el orgullo herido ante la mirada atónita de sus propios súbditos, no desenfundó el arma de inmediato, pero su orden fue más letal que una bala perdida. Con un gesto imperioso de su mano enguantada en cuero fino, indicó a sus hombres que bloquearan todas las salidas de la plaza y apuntaran sus carabinas hacia las ventanas del juzgado, transformando el edificio público en una prisión de facto a la vista de todos. «Nadie entra, nadie sale, y si veo una cortina moverse, abran fuego sin preguntar», decretó con una frialdad que prometía una masacre si su paciencia se agotaba antes que el sol alcanzara el cenit. El silencio que siguió a su orden no fue de paz, sino de asfixia absoluta, el tipo de quietud pesada y ominosa que precede a las ejecuciones sumarias en los paredones de los cuarteles militares. El juez Octavio regresó al interior del despacho cerrando las puertas del balcón, con un temblor en las manos que ya no podía disimular, su fachada de acero derritiéndose en el momento exacto en que quedó fuera de la vista pública. Se desplomó en su silla de cuero gastado, aflojándose el cuello almidonado que parecía estrangularlo, mientras el secretario Almeida lloriqueaba en una esquina oscura, murmurando oraciones y maldiciones por igual, con los ojos cerrados. «He comprado unas horas, tal vez menos», confesó el magistrado con voz quebrada, mirando a Ana Clara con ojos acuosos y cansados. «Firmino está esperando a que el pueblo se aburra o se asuste para entrar a matarnos sin testigos que puedan declarar. No tengo ningún contacto federal, muchacha. Eso fue un farol desesperado. Estamos completamente solos en esto». Ana Clara no respondió de inmediato. Estaba ocupada limpiando el barro de las heridas de Lucas con un pañuelo de lino que encontró sobre el escritorio, sus movimientos mecánicos ocultando el terror absoluto que le helaba las entrañas. La realidad del asedio se asentaba sobre ellos como el polvo dorado que flotaba en los rayos de luz que cruzaban la habitación. Estaban atrapados en una caja de piedra, rodeados por lobos hambrientos y ansiosos de sangre, y su única arma era un libro viejo y mohoso que nadie fuera de esas 4 paredes había leído jamás. Miguel comenzó a llorar de nuevo, un sonido agudo y desesperado que resonó en el despacho, recordándoles la fragilidad de las vidas inocentes que estaban en juego, vidas que para el coronel valían menos que la bala necesaria para acabar con ellas. Afuera, la voz de Damião comenzó a elevarse sobre el murmullo temeroso de la plaza, tejiendo una red de mentiras diseñada meticulosamente para justificar la violencia inminente ante los ojos del pueblo. «Esa mujer es una bruja», gritaba el capataz paseándose y señalando el juzgado con su látigo amenazante. «Ella invocó al diablo en la selva anoche. ¿Vieron el humo negro?
Sintieron el temblor de la tierra. Quiere destruir nuestro pueblo para vengarse de Dios y de la gente decente. Sus palabras, cargadas de superstición venenosa, caían sobre tierra fértil en un pueblo educado en el miedo y la leyenda antigua. Ana Clara escuchó las acusaciones y sintió una punzada de indignación caliente. Estaban convirtiendo su sufrimiento en un crimen, su supervivencia milagrosa en brujería, usando la ignorancia ajena como combustible para quemarla viva antes de que la verdad pudiera salir a la luz. «Tengo que salir», dijo Ana Clara de repente, poniéndose de pie con el diario apretado contra su pecho como un escudo invencible, sus ojos brillando con fiebre. «Si me quedo aquí, quemarán el edificio con ustedes dentro sin dudarlo. Damião está asustando a la gente para que no intervenga cuando empiecen los disparos». El juez Octavio negó con la cabeza vehementemente, levantándose con esfuerzo. «Si sales, te matarán en los escalones antes de que puedas abrir la boca para defenderte. Tu muerte no salvará a nadie, Ana Clara. Solo enterrará este secreto para siempre bajo tu cadáver». El dilema era una soga que se apretaba alrededor de sus cuellos. Morir dentro como ratas acorraladas o morir fuera como mártires inútiles. La habitación parecía encogerse, el aire volviéndose rancio y caliente a medida que el sol implacable de la mañana golpeaba los muros exteriores. Fue entonces cuando Ana Clara, buscando consuelo o una señal divina en medio de la desesperación, abrió el diario al azar, y sus ojos cayeron sobre una lista de nombres en las últimas páginas. Una nómina detallada, escrita por Joaquim Alencar hace 40 años con tinta firme. Pereira Santos Oliveira Costa, leyó en voz baja al principio y luego más alto, con una comprensión repentina que iluminó su rostro sucio y cansado. «Juez, estos apellidos son las familias del pueblo. Los abuelos de la gente que está ahí afuera mirando». El magistrado se acercó rápidamente, ajustándose los lentes con manos temblorosas para leer sobre su hombro. Alencar no solo compró la tierra para los esclavos, dejó partes de la hacienda en fideicomiso para los colonos locales que le ayudaron en su causa. Firmino no solo les robó a los negros, les robó a todos ellos también. La revelación cambió la atmósfera de la habitación instantáneamente. El libro dejó de ser solo una prueba legal de propiedad para convertirse en una bomba política de poder incalculable. Si la gente del pueblo, esos mismos hombres y mujeres que ahora miraban con miedo desde sus ventanas cerradas, supieran que la tierra que trabajaban como peones mal pagados era legalmente suya, el poder absoluto del coronel se evaporaría como el rocío ante el fuego. «No necesitamos armas federales ni ejércitos», murmuró el juez, una sonrisa astuta y peligrosa curvando sus labios por primera vez en años. «Necesitamos una voz que llegue a todos los rincones. Almeida, deja de llorar ahora mismo y trae el megáfono de las proclamas electorales del armario. Vamos a leer un testamento público». El secretario, pálido como un fantasma, pero impulsado por la autoridad renovada de su jefe, corrió hacia un armario empotrado y sacó un cono de latón abollado y viejo. El plan era suicida y brillante. Abrir la ventana central del balcón, protegida apenas por una balaustrada de hierro forjado, y leer los nombres y las cláusulas del testamento a todo pulmón antes de que los hombres de Firmino reaccionaran y dispararan. «Yo leeré», dijo Ana Clara con firmeza, arrebatándole el megáfono a Almeida antes de que pudiera protestar. «Ellos me odian a mí, me mirarán a mí. Usted, juez, sostenga el libro abierto y señale las páginas con el dedo. Que vean que la ley está conmigo, no con ellos». Era una locura exponerse así al tiro al blanco, pero la rabia acumulada de años de humillación le daba un coraje que trascendía el instinto básico de conservación. Se acercaron al balcón cerrado, sintiendo el calor del sol irradiar a través de la madera noble de las puertas, sabiendo que al otro lado estaba la muerte esperando. Ana Clara miró a sus hijos una última vez, besando la frente sucia de Lucas y susurrándole que cuidara a sus hermanos, pase lo que pase, una despedida silenciosa que le partió el corazón. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del despacho, preparándose para soltar la verdad que había estado enterrada bajo el barro y la sangre por tanto tiempo.
El juez Octavio asintió solemnemente, su mano arrugada sobre el cerrojo de hierro. «A la cuenta de 3, hija», susurró con gravedad. 1, 2, 3. El cerrojo se abrió con un chasquido metálico que sonó como un disparo, y las puertas se abrieron de par en par, inundando la habitación de luz cegadora y exponiéndolos a la plaza llena de enemigos. El coronel Firmino, que estaba encendiendo un cigarro importado para calmar sus nervios alterados, alzó la vista sorprendido al ver las puertas abrirse de golpe. Antes de que pudiera gritar la orden de fuego a sus pistoleros, la voz de Ana Clara, amplificada por el cono de latón y cargada con la fuerza de un huracán contenido, estalló sobre la plaza silenciosa, nombrando no a sus demonios, sino a sus vecinos. Manuel da Silva, José Oliveira, María dos Santos, escuchen el nombre de sus abuelos, escuchen lo que les fue robado por este hombre. Los pistoleros dudaron, confundidos por la lista de nombres familiares que resonaban en el aire, y en esa fracción de segundo de duda, en ese instante de silencio atónito, la historia de Bahía comenzó a reescribirse, no con pólvora y sangre, sino con palabras olvidadas que valían más que todo el oro del mundo. El grito del coronel Firmino rompió la atmósfera con la violencia de un disparo, una orden gutural que exigía sangre inmediata para silenciar la verdad que brotaba del balcón. «Fuego. Maten a esa mujer. Es una orden directa», aulló, su rostro deformado por una vena palpitante que parecía a punto de estallar en su sien. Pero el estruendo de los disparos que esperaba nunca llegó. En su lugar, hubo una vacilación mortal entre sus filas, un silencio insoportable donde solo se escuchaba la voz amplificada y metálica de Ana Clara nombrando a los muertos. Los pistoleros, hombres rudos traídos de la frontera, bajaron imperceptiblemente los cañones de sus carabinas, confundidos y aturdidos al escuchar apellidos que conocían, apellidos de vecinos, de compadres, incluso los suyos propios, vinculados a una herencia que les había sido negada por generaciones. Ana Clara no se detuvo ante los gritos del coronel. Al contrario, su voz ganó una fuerza sobrenatural, alimentada por la visión de los cañones dudosos. La familia de José Costa, 30 hectáreas en la ribera del río que fueron robadas en 1890, leyó directamente del diario, sus palabras cayendo sobre la plaza como martillazos de sentencia. La familia de Pedro Oliveira, los pastizales del norte que hoy ocupan el ganado del coronel, eran suyos por derecho y pagados con trabajo libre. Cada frase era una puñalada en la estructura de poder del pueblo, transformando rumores antiguos en hechos documentados, convirtiendo la resignación histórica de los habitantes en una rabia presente y palpable que comenzaba a bullir detrás de las puertas cerradas y las ventanas entornadas. El efecto fue inmediato y aterrador para los ocupantes de la plaza. Las persianas de las casas coloniales, que habían permanecido cerradas por miedo, comenzaron a abrirse de golpe, una tras otra, como ojos despertando de un largo sueño. Hombres y mujeres, viejos que recordaban vagamente las historias de sus padres y jóvenes que habían crecido bajo la bota de Firmino, comenzaron a salir a los porches y balcones. No salían con armas, sino con la incredulidad pintada en los rostros, atraídos por la mención de sus ancestros y la promesa de una justicia que creían imposible. La plaza, antes un escenario vacío para la ejecución de una viuda, se estaba llenando de testigos, de víctimas que de repente descubrían que eran dueños de su propio destino. Firmino sintió el cambio en el aire, el olor a motín que es más peligroso que la pólvora, y supo que estaba perdiendo el control de la narrativa. Desesperado, desenfundó su propio revólver con mango de nácar, un arma ostentosa que rara vez disparaba, y apuntó directamente al pecho de Ana Clara, decidido a terminar con la voz que estaba derrumbando su imperio. «Si ustedes no lo hacen, lo haré yo», bramó, amartillando el arma con un clic metálico que resonó claramente en el silencio tenso. El juez Octavio, en un acto de valentía final, intentó cubrir a Ana Clara con su propio cuerpo frágil, pero ella no se movió, sosteniendo la mirada del coronel a través de la distancia, desafiándolo a disparar frente a todo el pueblo que él pretendía gobernar. Pero el disparo nunca ocurrió.
Antes de que el dedo del coronel pudiera apretar el gatillo, una piedra voló desde una de las esquinas de la plaza y golpeó el flanco de su caballo blanco. El animal, asustado, se encabritó violentamente, obligando a Firmino a aferrarse a la silla para no caer y desviando el cañón hacia el cielo. De la multitud que se agolpaba en las calles laterales surgió una figura, un anciano encorvado apoyado en un bastón, el viejo zapatero del pueblo cuyo apellido había sido el primero en la lista. «Esa tierra era de mi padre», gritó con una voz quebrada por la edad, pero firme por la indignación. «Usted nos dijo que la había vendido para pagar deudas. ¡Ladrón, mentiroso!». Ese grito fue la chispa que encendió la pradera seca. Como una presa que se rompe, la gente comenzó a inundar la plaza, ignorando las armas de los pistoleros que, abrumados por la superioridad numérica y moral de la multitud, comenzaron a retroceder nerviosos, bajando los rifles definitivamente. Eran sus vecinos, las personas que les vendían el pan, que cosían su ropa, que curaban sus heridas. No podían dispararles a sangre fría por defender el honor de un cacique que estaba siendo desenmascarado públicamente. Damião, viendo que la marea se volvía en su contra, intentó azuzar a sus hombres con insultos y amenazas, pero su voz se perdió en el rugido creciente de reclamo que subía desde el empedrado como un vapor volcánico. El coronel Firmino, recuperando el control de su montura, miró a su alrededor con ojos desorbitados, dándose cuenta por primera vez en su vida de que estaba verdaderamente solo. Su poder se basaba en el miedo y el silencio, y Ana Clara le había quitado ambos en una sola mañana. Rodeado por una multitud que ya no bajaba la cabeza, con sus propios mercenarios dudando, y la ley en su contra desde el balcón del juzgado, se vio reducido a lo que realmente era, un hombre viejo y asustado sobre un caballo prestado. Guardó su revólver con un gesto tembloroso, no por piedad, sino por pura supervivencia, sabiendo que si disparaba una sola bala, la multitud lo despedazaría allí mismo con sus propias manos. Desde el balcón, el juez Octavio aprovechó el momento de debilidad del tirano para clavar el último clavo en su ataúd político. «¡Alguacil!», gritó hacia la multitud, buscando al único oficial de policía del pueblo que se había mantenido al margen. «Este diario es evidencia federal bajo mi custodia. Cualquier intento de tomarlo o dañar a esta mujer será considerado un acto de traición contra la República. Disuelva esta reunión ilegal y escolte al señor Firmino fuera de la plaza». El alguacil, viendo hacia dónde soplaba el viento de la historia, se enderezó, se ajustó el cinturón y caminó hacia el coronel, no con servilismo, sino con la autoridad que le confería el momento. Firmino escupió al suelo con desprecio, una última muestra de bravuconería inútil, y giró su caballo bruscamente, abriéndose paso entre la gente que se apartaba no por respeto, sino con asco. «Esto no se acaba aquí, viuda», murmuró al pasar bajo el balcón, pero sus palabras sonaron vacías, despojadas del veneno que solían tener. Se alejó al galope, seguido por Damião y un puñado de hombres leales, dejando atrás una plaza que vibraba con una energía nueva y eléctrica. Ana Clara, viendo a su enemigo retirarse derrotado sin haber disparado un solo tiro, sintió que sus piernas finalmente cedían. Soltó el megáfono, que rodó por el suelo del balcón con un estruendo metálico, y se dejó caer en los brazos del juez, agotada, vacía, pero victoriosa. Abajo, en la plaza, el silencio volvió, pero ya no era el silencio del miedo. Era el silencio del asombro, de la gente mirándose unos a otros y reconociendo en los ojos del vecino a un igual, a un copropietario de la tierra que pisaban. Ana Clara, desde su altura, miró a sus hijos, sucios y asustados en el rincón del despacho, y luego miró al pueblo que la observaba desde abajo. No había encontrado oro en la bodega, ni joyas en el cofre, pero había encontrado algo mucho más valioso y duradero. Les había devuelto su nombre y su dignidad. Y mientras el sol finalmente rompía las nubes grises de la tormenta, iluminando el barro seco en sus pies descalzos, supo que la verdadera lucha, la de reconstruir lo que había sido robado, apenas comenzaba. El silencio que llenó el despacho del juez tras la partida del coronel no fue de celebración, sino el de un agotamiento profundo y compartido, como el de los supervivientes
de un naufragio que finalmente tocan tierra firme. Ana Clara se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda contra la madera tallada del escritorio, sintiendo cómo el temblor de sus manos se extendía a todo su cuerpo, ahora que la amenaza inmediata había desaparecido. El juez Octavio, con una solemnidad que rozaba lo sagrado, tomó el diario de cuero del suelo y lo encerró en su caja fuerte de hierro, girando la combinación con dedos artríticos pero firmes. «Has ganado la batalla del día, hija», murmuró el magistrado, sirviendo un vaso de agua con manos temblorosas. «Pero la guerra legal será larga y sucia. Firmino no se rendirá hasta que gaste su última moneda, pero ahora tenemos al pueblo como testigo, y eso es un escudo que ninguna bala puede atravesar fácilmente». Salir del juzgado fue una experiencia onírica, casi religiosa. La multitud que antes se había escondido tras las cortinas ahora formaba un pasillo humano silencioso en la plaza, abriéndose paso con una reverencia incómoda ante la mujer cubierta de barro y sus hijos asustados. No hubo aplausos ni vítores, solo manos callosas que se extendían tímidamente para tocar su vestido sucio o acariciar la cabeza de los niños, como si buscaran contagiarse de su coraje o pedir perdón sin palabras por años de complicidad silenciosa. El panadero, que la había mirado con horror al amanecer, se acercó con los ojos bajos, ofreciéndole una hogaza de pan caliente envuelta en un paño limpio, un gesto simple que quebró la última barrera de resistencia de Ana Clara, haciéndola llorar no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora que le limpió el alma. Esa noche, Ana Clara y sus hijos no durmieron en el suelo frío de la selva ni en la intemperie, sino en la casa de huéspedes de la iglesia, bajo sábanas de lino blanco que olían a lavanda y seguridad. El baño caliente fue un ritual de purificación. El agua se llevó la costra de tierra roja, la sangre seca y el olor a humo de la explosión, revelando las cicatrices y la delgadez de sus cuerpos, pero también una piel que parecía brillar con una luz nueva. Mientras cepillaba el cabello enmarañado de Isabela frente a un espejo real, Ana Clara vio su propio reflejo y apenas se reconoció. La viuda aterrorizada había desaparecido, reemplazada por una mujer con la mirada de acero de quien ha mirado al abismo y ha obligado al abismo a parpadear primero. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y social que transformó la dinámica del pueblo para siempre. Abogados de la capital, atraídos por el escándalo y la oportunidad de hacer historia, llegaron en tren para ofrecer sus servicios a cambio de una parte de la recuperación de tierras, confirmando la validez de los documentos imperiales. El coronel Firmino se encerró en su hacienda, abandonado por sus aliados políticos y rodeado solo por sus mercenarios más leales, viendo cómo su imperio de miedo se desmoronaba decreto a decreto. Mientras tanto, Ana Clara no se quedó esperando en el pueblo. Sentía el llamado de la tierra, la necesidad visceral de regresar al lugar donde todo había comenzado, no para esconderse, sino para reclamar lo que la selva le había entregado. El regreso a la mata del silencio fue una procesión muy diferente a la huida desesperada de días atrás. Esta vez iba acompañada por decenas de vecinos, cargando herramientas, madera y provisiones, una caravana de reconstrucción que avanzaba sin miedo por los senderos que antes se creían malditos. Al llegar al claro, el escenario era de una devastación fértil. El geyser se había calmado, dejando un cráter de lodo rico y mineral donde antes estaba su tienda, y la vegetación quemada ya mostraba brotes verdes, alimentados por el agua subterránea liberada. No había fantasmas ni monstruos, solo la fuerza bruta de la naturaleza que había limpiado el terreno para un nuevo comienzo, borrando las huellas de la miseria para dejar un lienzo en blanco de tierra negra y prometedora. Entre los escombros de lo que fue su refugio, Ana Clara encontró el viejo machete de su marido, medio enterrado en el fango pero intacto, y lo levantó como un símbolo de continuidad y resistencia. Los hombres y mujeres del pueblo, aquellos cuyos apellidos figuraban en el diario de Joaquim Alencar, comenzaron a trabajar codo a codo con ella, levantando no una choza precaria, sino estructuras sólidas de madera y piedra, cimientos para una comunidad que honraría la visión original del abolicionista. El miedo a los espíritus
se disipó con el sonido de los martillos y las risas de los niños que jugaban cerca del arroyo, que ahora corría limpio y cristalino, purificado por la explosión que había destapado los manantiales ocultos. La noticia de la viuda de la selva se extendió por toda la región, atrayendo a otros desposeídos, a familias expulsadas de otras haciendas, a gente que buscaba un lugar donde la tierra no costara sangre. El asentamiento creció orgánicamente alrededor del cráter del manantial, convirtiéndose en un refugio autosuficiente donde la propiedad era comunal y la ley se basaba en el respeto mutuo, tal como estaba escrito en el viejo diario. Ana Clara no se proclamó líder ni reina, pero su autoridad era indiscutible. Era la guardiana de la memoria, la mujer que se sentaba por las tardes en el porche de su nueva casa para leer en voz alta los documentos antiguos, recordando a todos que su libertad no era un regalo, sino una herencia que debían defender cada día. Meses después, el fallo judicial definitivo llegó desde la capital, despojando al coronel Firmino de la titularidad de las tierras usurpadas y ordenando la restitución inmediata a los descendientes de los colonos originales. Fue el fin de una era de tiranía feudal. El coronel, incapaz de soportar la humillación pública y la pérdida de su poder, sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado en una silla de ruedas, condenado a mirar desde su ventana cómo el pueblo que despreciaba prosperaba sin él. La justicia no vino con una soga ni con un pelotón de fusilamiento, sino con el olvido. El hombre que había querido ser dueño de todo terminó siendo dueño de nada, ni siquiera de su propio cuerpo, mientras que la mujer que no tenía nada lo había ganado todo. La transformación de Ana Clara fue completa cuando la primera cosecha de maíz, plantada en la tierra fertilizada por el lodo del geyser, brotó alta y fuerte, dorada bajo el sol de Bahía. Caminando entre las hileras de cultivos con Miguel, ya dando sus primeros pasos en brazos, sintió una paz que nunca había conocido. La cicatriz del hambre en su alma había sanado, reemplazada por la certeza de que sus hijos nunca más tendrían que dormir bajo la lluvia ni pedir permiso para existir. La selva, que al principio parecía un monstruo devorador, se había revelado como una madre severa pero justa, que había protegido a quienes tuvieron el coraje de escuchar sus secretos en lugar de temerlos. Sin embargo, Ana Clara nunca dejó de visitar la entrada de la bodega subterránea, que ahora estaba limpia y asegurada con una puerta de hierro forjado, convertida en una especie de santuario laico para la comunidad. Bajaba allí sola, encendiendo una vela no para buscar tesoros, sino para agradecer al silencio. Se sentaba en los escalones de madera de jacarandá, respirando el aire antiguo, y hablaba en susurros con Joaquín Alencar, con su esposo muerto, con todos los que habían sufrido para que ella pudiera estar allí. Sabía que la prosperidad actual se construía sobre los huesos y los sueños de los que vinieron antes, y que su deber sagrado era mantener viva la memoria para que el ciclo de la injusticia no volviera a repetirse jamás en la mata del silencio. Con el paso de las décadas, el asentamiento improvisado alrededor del cráter del manantial se transformó en un pueblo vibrante y legítimo, bautizado por sus habitantes como Villa Esperanza, un nombre que honraba la promesa cumplida de aquella noche de tormenta. Lucas creció para convertirse en un agrónomo respetado que enseñaba a los campesinos a cuidar el suelo sin explotarlo, mientras que Isabela fundó la primera escuela de la región donde la verdadera historia de la tierra se enseñaba antes que las matemáticas. Miguel, el bebé que casi muere de hambre en brazos de su madre, se convirtió en el primer alcalde electo democráticamente del municipio, gobernando desde una oficina con puertas siempre abiertas, muy diferente a la fortaleza cerrada del antiguo coronel. La semilla de dignidad que Ana Clara había plantado en el barro fértil había germinado en una generación de hombres y mujeres que caminaban con la frente en alto, libres de la sombra del miedo feudal. Ana Clara envejeció con la gracia de los árboles fuertes, su cabello negro volviéndose blanco como la espuma del arroyo, y su piel curtiéndose bajo el sol inclemente del sertón bahiano, acumulando arrugas que eran mapas de sus batallas ganadas. Nunca volvió a casarse. Su corazón pertenecía a la memoria de su esposo y a la tierra que la había salvado, una lealtad silenciosa que nadie se atrevió a cuestionar jamás.
Pasaba sus tardes sentada en una mecedora de mimbre, en el porche de su casa, mirando cómo el sol se ponía sobre la mata del silencio, que ya no era un lugar de terror, sino un parque protegido que rodeaba el pueblo como un abrazo verde. La gente venía de lejos solo para verla, para pedirle la bendición o escuchar de su propia voz la historia de la noche en que la tierra rugió para defender a una viuda descalza. La muerte del coronel Firmino, ocurrida 10 años después de su caída en desgracia, fue un evento gris y solitario que pasó casi desapercibido, un contraste brutal con la vida vibrante que él había intentado aplastar. Murió en su cama, amargado y olvidado, rodeado de sirvientes pagados que no derramaron ni una sola lágrima sincera, y su funeral fue una procesión corta bajo una lluvia triste, sin nadie del pueblo presente para despedirlo. Su mansión, antes símbolo de poder absoluto, fue eventualmente vendida y parcelada, sus muros de piedra desmantelados para construir casas para las familias que él había despreciado. Fue la justicia final del tiempo. El hombre que quiso ser eterno a través del miedo terminó siendo polvo en el viento, mientras que la mujer que solo quería sobrevivir se convirtió en una leyenda viva. Cuando finalmente le llegó la hora a Ana Clara, a los 85 años, no hubo dolor ni agonía, solo una transición suave como el fluir del agua subterránea. Estaba rodeada de hijos, nietos y bisnietos, en su propia cama, con las ventanas abiertas para dejar entrar el aroma de la selva y el canto de los pájaros que habían vuelto a poblar el claro. Dicen que justo antes de cerrar los ojos por última vez, sonrió y murmuró algo sobre el sonido de un corazón de hierro que dejaba de latir, como si la maquinaria antigua bajo la tierra finalmente pudiera descansar junto con ella. Su muerte no fue un final, sino una celebración. El pueblo entero se detuvo durante 3 días para honrarla, llenando su casa de flores silvestres y cantando las viejas canciones de libertad que ella había rescatado del olvido. La enterraron no en el cementerio del pueblo, sino cerca de la entrada de la bodega subterránea, bajo la sombra de un gran árbol de jacarandá que había crecido fuerte tras la explosión del geyser. En su lápida, tallada en la misma piedra que había servido de puerta al refugio, no pusieron títulos nobiliarios ni frases en latín, sino una inscripción simple que resumía su existencia. Aquí descansa Ana Clara, quien escuchó cuando el mundo callaba y habló cuando el mundo temía. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, no religiosa, sino cívica. Las madres llevaban a sus hijos allí para enseñarles que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir cavando en la oscuridad hasta encontrar la luz. Hoy, la antigua bodega sigue allí, convertida en un pequeño museo de la memoria donde se exhiben el diario de Joaquim Alencar, el machete oxidado y los frascos de vidrio vacíos que una vez contuvieron la miel que salvó 3 vidas. El aire en su interior sigue siendo fresco y seco, conservando ese olor particular a tiempo detenido que Ana Clara sintió la primera vez que bajó. Los visitantes dicen que, si uno se queda muy quieto y en silencio absoluto, todavía se puede sentir una vibración sutil en el suelo, un eco lejano de la energía que duerme bajo la selva, recordándoles que la tierra tiene memoria y que siempre estará del lado de quienes la respetan y la defienden con verdad. La historia de Ana Clara nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza humana y el destino. A veces, los lugares que más tememos, esos rincones oscuros y olvidados de nuestra vida o de nuestra geografía, son los que guardan nuestra salvación. Ella fue empujada hacia el abismo por la crueldad de los hombres, pero en lugar de caer, decidió construir una escalera hacia abajo para descubrir que el abismo tenía fondo y estaba lleno de esperanza. Nos recuerda que el valor de un ser humano no se mide por lo que tiene en los bolsillos, sino por lo que está dispuesto a hacer cuando lo ha perdido todo y solo le queda su dignidad y el amor por los suyos. El legado de la viuda de la selva trasciende las fronteras de Bahía. Es un espejo universal para cualquiera que se haya sentido acorralado, expulsado o silenciado por fuerzas que parecen invencibles. Nos demuestra que los monstruos reales no viven en los bosques oscuros ni bajo las camas, sino en los palacios de la injusticia y la indiferencia, y que la única forma de derrotarlos es encendiendo una luz,
por pequeña que sea, y manteniéndola firme frente a la tormenta. Ana Clara no tenía armas, ni dinero, ni influencia política. Tenía una verdad enterrada y la coraje de una madre, y con eso fue suficiente para derrumbar un imperio de mentiras y cambiar el mapa de su mundo. Y así termina la increíble jornada de Ana Clara, la mujer que fue a vivir a la choza que nadie quería y encontró mucho más que un techo. Encontró su propósito, su fuerza y la redención de una historia olvidada. La verdadera riqueza no estaba en los documentos ocultos bajo el suelo, sino en la fuerza que ella tuvo para transformar su dolor en generosidad y su miedo en justicia. Ella demostró que incluso en los lugares más sombríos, donde todos ven maldición y peligro, puede haber una bendición esperando ser descubierta por quien tenga el corazón suficientemente puro y las manos dispuestas a trabajar la tierra dura de la adversidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido empujado hacia una situación que parecía el fin del mundo solo para descubrir que era el comienzo de tu mayor transformación? ¿Has escuchado alguna vez ese susurro intuitivo que te dice que sigas buscando donde nadie más busca? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque a veces compartir nuestra verdad es el primer paso para cambiar nuestro destino.